por sobrecalentamiento. Por esas razones no me funcionaba la computadora. Ya me la arreglaron ya. Solo que a mí que esta computadora no me sirve ya para renderizar o para trabajar con programas ya pesados. Entonces, después de que consiga la computadora voy a formatear esta. Y solo para usarla, para tenerla con esta función. Word y navegación y ya. Y usarla en clase también para estar pendiente de los comentarios que ustedes dejan. Sé que voy a entrar 4 veces aquí, de 2 veces. Bueno, entonces ya nos habíamos quedado en lo que era aquí, digamos, en la segunda parte. Ahora vamos a terminar la sección de 13-14 y la 13-5, perdón, 13-14, 13-4 y 13-5, y ya nos quedarían lo demás. Ok, esperemos terminar ya esto pronto. Ya después de eso les voy a dar un tiempito para que vayan haciendo la, ¿cómo se dice? Las pruebas y exámenes finales y ya terminaríamos el curso este. Permítanme. Entonces hoy vamos a ver lo que es crear DDL y eventos de base de datos, un trigger. El objetivo es describir eventos que causen DDL y eventos en base de datos que disparen un trigger. Crear un trigger con sentencia DDL y crear un trigger para un evento de base de datos. Describe la funcionalidad para llamar la sentencia y describir a causa de tablas mutables. Permítanme. Tengo gente que me está escribiendo. Tiene unos tiempos. Permítame. Ya. Okidoki. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es si usted accidentalmente borra una tabla y si quiere hacer un backup de una copia de una tabla, usted puede retirarlo de la información perdida, pero puede ser importante saber exactamente cuándo botar una tabla por razones de seguridad. Entonces, el administrador de base de datos lo que hace es crear automáticamente un récord en el cual se guarda dentro de la base de datos cuando se usa una sentencia de DDL y un evento de trigger. Entonces, ¿cuáles son las sentencias de DDL? Recordemos que las sentencias de DDL es el lenguaje ¿cómo es? Ya me olvidó otra vez. Bueno, lenguaje no como el de manipulación. Bueno, no importa. Los de lenguaje de DDL son los que son crear, alterar y borrar. Estos ya no son sentencias de tabla. En los eventos de base de datos trigger son disparados por una sentencia que no se SQL en una base de datos. Por ejemplo, si el usuario se conecta o se desconecta desde la base de datos, o el administrador empieza la base de datos o apaga la base de datos, o especifica secciones para levantar una sesión. Entonces, crear un trigger de DDL con la sintaxis siguiente, dice en la base de datos disparar un trigger de DDL en todos los esquemas de la base de datos.
¿ok? En el esquema se disparará trigger solo para los DDLs con objetos dentro de su propio esquema o dentro de sus esquemas. Si usted quiere escribir el log con los registros de cada vez que un objeto es creado dentro de su esquema, se crea este trigger, ¿va? Entonces, se crea o reemplaza un trigger con el nombre ese, dice que después de crear un esquema, antes de crear dentro del esquema, se empieza a hacer la inserción dentro de la tabla, ¿va? Que es el log table que habíamos creado nosotros para hacer registros de todas las acciones que se han realizado en la base de datos. Entonces, el trigger se dispara cada vez que un tipo de objeto es creado y no puede crear un DDL trigger haciendo referencia a algo específico como un objeto en la base de datos. Y si usted quiere prevenir cualquier objeto que sea eliminado dentro del esquema, entonces se crea un trigger para prevenir de eliminación va dentro de una base de datos, porque eso es el esquema. Entonces empieza, dice que se levanta un error de aplicación 223 y que se intentó de eliminación fallido, dice ahí. Este trigger se dispara con cualquier tipo de objeto que se sea eliminado. Otra vez, usted no puede crear una sentencia DDL que haga referencia a datos específicos. ¿Ok? O sea, hasta ahí vamos a ir viendo que una base de datos se dispara triggers para eventos en la sesión en la base de datos. En el esquema se disparan triggers solo si usted maneja esas sesiones. ¿Ok? Recuerde que usted no puede usar instead of dentro de una base de datos trigger. Usted puede definir los triggers para responder tanto como el sistema de logon, shutdown y lo que es server error. Esos son eventos que tiene dentro del sistema. Los eventos de trigger de base de datos pueden ser creados en una base de datos o un esquema, excepto en el esquema no puede usar lo que es la sentencia shutdown o startup. ¿Ok? Que son para encender y apagar. Perdón. Entonces tenemos los triggers de logon y logoff. Definición, gracias Franklin. Faltando un poquito dormidito, hasta ahorita vemos. Entonces tenemos un ejemplo, va, de queremos reemplazar un logon trigger, que este es para ver si se logró loguear dentro de las bases de datos. Dice que después de loguearse dentro del esquema, inserta la información del usuario, la fecha que se ingresó y las acciones, ¿va? Y está el de logoff, que es para desconectarse. Entonces tenemos estos dos. Tiene la misma función, solo que aquí solo usa lo que es logon y logoff. ¿Ok? Si usted quiere loguearse, si usted quiere mantenerse logueado en un error de hora no sé qué, de ese 00942, entonces ocurre esta sesión. Entonces este ya es un error de servidor. Entonces ya cree, porque aquí esto a la larga es un error, ¿va? Entonces para crear, aquí se crea el trigger para ese tipo de servidores, después del error del servidor dentro del esquema empieza, ¿va? Si el servidor es el número 942, entonces se inserta el error dentro del log table, que es para insertar todos los errores que pasaron dentro del login, el ingreso del total. Hasta aquí vamos bien. Eso es algo más sencillo que lo que vimos la última vez.
Vamos bien, eso es algo más sencillo de lo que vimos anteriormente. Ok, bien, va. Ok, bueno, vamos bien, porque si no me dicen nada, te creo que va bien. Vamos a ir avanzando. Y al llamar los triggers, esto dice ya no hay una sentencia en, o una sentencia, o un semicoluna al final de cada sentencia. Entonces ya solo se llama el procedimiento tal y ya en solo le hace la función. Okay. Nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Ya se crea un trigger para lo que es la inserción de empleado. Dice que antes de insertar un empleado tiene que hacer llamada al método o mejor dicho, al trigger que se va a utilizar. Por ejemplo, o el procedimiento. Entonces aquí solo se usa la sentencia call. Call ya me llama el procedimiento y lo ejecuta. Entonces ahí nosotros ya nos tamizamos lo del el dichoso end. Y al montar tabla, la mutación de tabla es que una tabla está sido modificada está siendo modificada a partir de una sentencia de ML. Entonces, un trigger de línea no puede seleccionar una tabla mutada porque esto se miraría como inconsistente dentro de los datos. Sin embargo, los triggers pueden seleccionar desde diferentes tablas si es necesario, y esta restricción no aplica a las sentencias de DML, que son los triggers de DML, perdón, y solo a los triggers de fila para las sentencias de DML. Recuerden que hay dos tipos de trigger, uno de fila y otro de campo completo. Por esas razones. Y para evitar mutaciones de tabla de error, entonces un trigger a nivel de fila no debe consultar, modificar una tabla mutada. Los triggers de nivel de sentencia no deben de ser consultados o modificar tablas mutadas si el trigger se dispara con un resultado de forma de cascada, de eliminación, perdón, de cascada, y leer y escribir datos usando trigger y si están sujetos a ciertas reglas. Estas restricciones aplican solo para la fila de los triggers, a menos que la sentencia de los triggers se dispare con un resultado de borrado de cascada. Entonces, la mutación de tablas y filas y registros trigger. Se crea o se reemplaza un trigger de empleado, ya viene lo que es la inserción, después de insertar o actualizar o borrar dentro de la tabla de empleado. Usa lo que es que empleados es muttering table, dice que ya hay asignado referencia que es una tabla mutada. Para cada fila empieza lo que es seleccionar pues, la tabla de empleado, pero dice que esto no está permitido, porque recordemos que no se puede estar utilizando lo que
son tablas mutadas. Ya se puede hacer referencia a otras tablas que no sea esta, pero esto no es permitido. Solo pone aquí que no es permitido. Y aquí se selecciona la tabla de departamentos, que es así. Entonces vamos a ver un ejemplo. Se creó hacer en plazo un trigger de chequeado salario. Antes de insertar o actualizar salario, en salario y el job ID en la tabla de empleados para cada registro, entonces ya se declaran las dos variables, el salario mínimo y el salario máximo. Entonces empieza, se selecciona el salario mínimo, el salario máximo, y eso los pone en las variables que se crearon de la tabla de empleados, donde el job ID sea el new job ID. ¿Va? Creo que esto no lo expliqué en el curso anterior, porque no me acuerdo en qué nos quedamos. Ahí lo vamos a leer ahorita. Entonces, esto de new salary, si es menor al mínimo salary, o el nuevo salario es mayor que el máximo salary, entonces esto levantaría una aplicación de error diciendo que se salió del rango. ¿Ok? Entonces, al actualizar la tabla empleada asignando el salario con el nombre de David, aquí me tira lo que es que la tabla está mutada. Entonces va a decir que el trigger o función no lo puede ver. Como es una tabla mutada, y así hizo la referencia a la tabla mutada, ¿ah? Que la habíamos hecho acá básicamente. Entonces, vamos a ver. Aquí, después que se creó un trigger, employee trigger, aquí ya se está declarando que es mutada esa tabla. Cada vez que se hace una inserción, una actualización o un borrado. Por eso es que ahí ya no se puede utilizar. Por ende, sale este error. Ya vamos a ver la lección anterior que nos olvidó algo. Pues, se nos olvidó algo que ya lo vamos a cubrir ahorita. Permítanme. Entonces, hay más maneras de utilizar trigger, ¿va? Y si usted no debe crear trigger, que hagan algo que usted pueda hacer fácil en otras maneras, como hacer chequeos, restricciones o dar privilegios, ¿va? Pero hay veces que se pueden crear triggers para que se crean triggers pues, de una manera que la verdad a la larga son necesarios, ¿ok? Y en los siguientes ejemplos vamos a mostrar otras situaciones de cuándo se debe crear un trigger y hay más maneras. Entonces, en la seguridad de la base de datos, es normal controlar el sistema y los objetos de privilegio. Por ejemplo, el usuario necesita una actualización de la tabla de empleado, cosa que nosotros no podemos garantizar porque no tenemos sus privilegios, pero aquí se le garantizó la actualización de la tabla de empleados a Score. Pero este privilegio solo no puede controlarse cuando Score está permitido hacer esto. Entonces, para eso necesitamos un trigger. Entonces ya viene lo que es el trigger para ver de los días de actualización para el empleado, ¿va? Diciendo cuáles son los días que se pueden hacer los cambios y cuándo no. Ok, y solo es para darle una notificación a Scott de cuándo se pueden hacer las actualizaciones de dicha función. Este es el que hemos visto en el temario anterior, entonces por eso lo muestra. También se usa este es para el ejemplo de cuando se habla de seguridad, ¿va? Más que todo de seguridad. Porque si usted no pone un trigger para decir, bueno, si en el trabajo dicen que solo se puede actualizar de fecha a tal fecha, tiene que respetar esos cambios. Si no hace un trigger para esas funciones, obviamente Scott va a poder actualizar cuando él se le antoje, cosa que no debe de hacer.
puede tener privilegios, pero se le tiene que limitar el uso de tal. Este ya es más que todo por seguridad, ya viene por la integridad de la base de datos, que es normalmente controlada por restricción. Por un ejemplo, cada empleado debe tener un salario de al menos $500. Entonces, entonces se le altera la tabla de empleados y se le agrega una restricción, va, porque aquí está agregando una restricción, va. Que cheque el salario, este es el nombre de la restricción check, va, que es check salary, check, y pone el salario que sea mayor o igual a $500. Entonces, ya se crea la restricción que todo empleado tiene que tener más o igual de ese dinero, ¿va? De esos $500. Si todas las reglas del negocio del empleado de salarios pueden ser elevadas, pero no bajas, la restricción no va a prevenir que un empleado de salario bajo de 700 a 500 pueda prevenir eso, ¿va? Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir ese tipo de datos? Aquí me dice que no puede ser mayor a $500, entonces, perdón, mayor o igual a 500. Tiene que ser mayor o igual a $500. Si hay un dato que no permite, entonces tenemos que crear un trigger. Un trigger que me esté... ¿Puede bajarle volumen a eso? Entonces, se crea, va a reemplazar un trigger antes de una actualización del salario de empleados para cada fila. Si el nuevo salario es menor al viejo salario, entonces el nuevo salario sí tendría que ser menor o el nuevo salario es menor a 500, ya hace la levantación del error que no puede decrementar el salario de ese valor. No se puede tener, ahí es donde uno ya, cuando ingresa un registro ya de una persona que tiene un salario de 400, ahí le va a traer el error diciendo, no, no puedes ingresar esto, no puedes ingresar esto. ¿Ok? Este es más que todo para chequear si la actualización se cumple. Esto es más que todo para mantener la integridad de la base de datos, como habíamos mencionado, ¿va? Y tenemos también, tomando ejemplo del anterior, el salario mínimo cambia de 500. Dice, este año usted puede tener 550, pero no 500. Entonces nosotros no hemos borrado ni recreado una restricción para cada vez. Solo se necesita crear una fila simple o columna simple para dicha tabla con el salario mínimo. Se crea la tabla del mínimo salario con los parámetros y se inserta el salario mínimo de 500. Ok, entonces aquí está creando una columna, ¿va? Con salario mínimo para estar retirando, para ir viendo el valor tal. Entonces, esto de aquí más que sirve para la actualización. Esto solo sirve para lo que es la actualización. Quiere decir que es como que ustedes crearon una variable global. Podría decirse, puede crear una variable global asignando estos valores. La finalidad de asignar esos valores es que se mantenga la integridad de la información, que se mantenga este valor. Ok, entonces aquí siempre hace la comparación, actualizar el salario mínimo donde el salario mínimo sea igual a 550. Ok, está actualizando esta tabla, aquí solo está registrando el nuevo salario. Entonces, ya al ejemplo anterior que hemos tenido, eh, ya no se usa lo que es 500, sino ahora se usa lo que es la variable mínimo salario. Y miren, se crea, se reemplaza un trigger y para después de cada actualización, eh, para cada registro se hace lo siguiente, entonces se declara una variable de salario mínimo y se selecciona el salario mínimo y se pone el valor dentro del salario mínimo, o sea que aquí los 550 se ingresan en esta variable. Si el nuevo salario es menor
al nuevo salario, al salario mínimo, es decir, si es menor a 550, o el nuevo salario es menor al viejo salario, entonces ahí dice que hubo un error es un error que dice que no se puede decrementar el salario que tiene. Entonces usted necesita crear, la otra función es para crear un reporte. Usted necesita crear un reporte total del salario de todos los departamentos, ¿va? De la suma de todos los salarios de todos los departamentos. Y usted puede declarar un cursor. Un cursor, el total es select salario sumado por cada ventana de la tabla de empleados en el departamento de ID igual al departamento de ID. Ok, ahí es donde hace el cursor el asunto de la suma. Pero esto ya son para organizaciones chiquitas, ¿va? Y aquí sí. ¿Y qué pasaría si la organización es grande y tiene más de 10.000 empleados? El departamento, la captura de 10.000 registros por empleado puede ser un poquito más lenta. Recordemos que este cursor trabaja de registro en registro. Entonces la manera más rápida es la siguiente, dice. Eh, Primero dice que haga una columna nueva a la tabla de departamentos en la cual almacena el total de salarios para cada departamento. ¿Ok? Entonces, solo se popula esa columna que se creó de la siguiente manera. Actualiza la tabla de departamentos y asignar el total salario, que es la nueva columna que se creó. Y se hace una subconsulta. ¿Ok? Se lee la sumatoria del salario de la tabla de empleados donde el departamento ID sea el mismo al departamento ID que ustedes están ingresando. ¿Ok? Eh, un trigger de filas de DML puede mantener una nueva columna hasta la fecha de los salarios que vayan cambiando. Y aquí está otro ejemplo. Entonces, el incremento de salario, que es un procedimiento, ¿va? Ya se crea el procedimiento, se actualiza una copia de la tabla de departamento, que ya es una tabla que se creó aparte, que tiene los mismos valores. Entonces dice que al total salario se le asigna el salario. El total salario más el nivel del nuevo salario, que este es otro procedimiento, ¿va? Donde el departamento de ID es igual al PID y se hace el incremento de salario. Después se crea un procedimiento, o se reemplaza un procedimiento en el cual computan el salario, lo borra los registros para cada fila y empieza a montar. Si se está borrando un registro, se ve si ve si hay incremento de salario, si el viejo departamento ID tiene lo que es el old salary por el menos uno, que es como parecido a esto de aquí arriba. Entonces vamos a ir viendo esto. Esto ya son funciones que no lo hemos visto en el curso anterior. Entonces vamos en el curso anterior, en la lección anterior. Pero lo que está haciendo aquí es multiplicar el salario por menos uno. Y aquí el viejo salario lo está restando al nuevo salario, dependiendo del departamento. Y de lo contrario, se le hace un incremento de salario al nuevo departamento según el salario. Entonces ya vamos a ir viendo las demás secciones que se nos hicieron falta. Que la parte 2 no la hemos terminado toda ahorita que me estaba fijando. Vamos a ver dónde nos quedamos. Ok, si lo habíamos visto. Si habíamos usado los de los predicados, va. Sí, habíamos usado eso. Habíamos quedado aquí, va, entendiendo las filas de los triggers de registro. Supongo que usted quiere insertar un registro dentro de una tabla para cada actualización de empleados. Por ejemplo,
Cada 5 empleados se han actualizado, usted quiere insertar 5 registros dentro de la tabla, va, queda mantiene todas las acciones que se hacen. Entonces necesita un trigger para eso. Entonces la secuencia que hace este trigger es que se ejecuta una vez para cada registro afectado por una sentencia de ML. Puede ser junto de antes de procesar una fila o después. Cada empleado están en departamento 50. Los registros de este trigger se asocian a la actualización de la tabla de empleados y se van a ejecutar 5 veces, almacenando esa información en el historial como 5 veces. Porque ahorita se había creado un historial para eso. Entonces, se crea un reemplazo trigger de log employee. Dice que después de cada actualización del salario en la tabla de empleados, para cada registro se hace lo siguiente, porque se usó la sentencia for each row. ¿Okay? Para cada registro se va ingresando dentro del historial de la tabla historial que se creó. Usted especifica usando lo que es for each row. En este trigger lo que hace es que al actualizar los registros, cada registro se va insertando de la tabla que nosotros habíamos creado para el historial. Eso sucede cada vez que se actualice la tabla de empleado. Sin embargo, los 5 registros van a ser idénticos. Entonces no va a mostrar qué empleado, por qué se actualizó o qué salarios cambiaron. Entonces se usa lo que es la fila trigger y usted puede hacer referencia tanto a un viejo o una nueva columna de los valores de esas columnas de la tabla de empleado según lo que es la actualización. Usted usa all.columnName, el nombre de la columna, para hacer referencia al valor previo antes de la actualización. O sea que si usted tiene un valor previo de 500 y hace una actualización a 800, entonces este sería, por ejemplo, el old, ¿verdad? Y este sería el nuevo valor. Entonces aquí ya me pondría el viejo valor que tenía yo en la columna, el registro de la columna, comparado con el nuevo. Esto sería después de la actualización, que le cambié estos 500 a 800. Siempre hace referencia después de una post actualización, ¿va? Por ejemplo, si una actualización se cambia el salario de 10.000 a 11.000, entonces se ejecuta el trigger de la siguiente manera. El all salary que tenemos aquí, all.salary, tiene un valor de 10.000, va. Y el new.salary tiene un valor de 11.000. Tiene 2 puntos antes de eso. Esta información nosotros podemos insertarla dentro del valor de la tabla de login, que lo vamos a presentar en la siguiente presentación. Entonces, se crea o se reemplaza un trigger para cada registro después de una actualización del salario en la tabla de empleados. Entonces, se inserta en la tabla historial a quién, cuándo, qué empleado, el viejo salario y el nuevo salario, los valores del usuario, la fecha, el viejo, el ID, employee ID, que por el momento como no se está actualizando nada de la tabla de empleados con respecto al ID, se mantiene el LOL, ¿ok? Como diciendo el que está ahí en la tabla de registro antes de la actualización. Y se pone lo que es el viejo salario, que es el valor que tenía antes, y después el nuevo salario. ¿Cuál fue el cambio del nuevo salario? Entonces ya nosotros tenemos nuestro registro del valor previo al salario viejo y el nuevo.
El lote del empleado no se le importa si usted usa el código viejo o nuevo. Entonces, si hay una diferencia, para ver si hay una diferencia, dice que no importa, pero porque a la larga no hay ninguna modificación y antes de la actualización se mantiene como tal. Y permítame. Ok, vamos a seguir. ¿Qué onda con esto? Otro ejemplo es que aquí ya lo hace después de una inserción, borrado o actualización dentro de la tabla de empleados, ¿va? Entonces se crea una tabla de auditoría, ¿va? Lo que es el username, el timestamp, el ID, el viejo nombre con el nuevo nombre, con el viejo título. El nuevo título está cambiando básicamente todo, ¿va? Los valores del usuario, el sistema, el ID del empleado antiguo, el ID del empleado viejo, el apellido del empleado viejo y así, información antigua, ¿va? Con respecto a la nueva. Y este ya me actualiza cada registro. Después de haber actualizado cada registro de la tabla de empleado, me pone el valor previo con respecto al valor nuevo de cada columna que tiene la tabla de empleado. Eso se puede ver ahí a simple vista. Después, aquí viene el texteo, ¿va? Que ya inserta un valor dentro de la tabla de empleados, que este es uno de empleados. Inserto el valor, aquí ya viene una actualización. Y ya después se selecciona la tabla de auditoría, ¿va? Y miren, el 24 de agosto, el timestamp me dice de tal hora a tal hora con minuto y segundo. Muestra el antiguo nombre con respecto al nuevo. Entonces aquí le puso TM, donde cual tiene un nuevo título que es de SAR Representative y con el salario de 1000. Esa sería la primera inserción. Ok. Después se hace la actualización del empleado ese y se le asigna lo que es un nuevo salario y el nuevo apellido. Aquí donde era temp, aquí se vuelve viejo y aquí se actualiza lo que es 1000. Ok, aquí ya se le pone el ID, que es 999, donde salía ser represented, aquí se mantiene, va como el nuevo, va, se mantiene el mismo, porque la actualización no ha cambiado. Y el salario viejo ya baja de 10.000, de 1000, perdón, y se vuelve a 2000. Entonces, esto sucedió después de una inserción. Esto fue lo que primero pasó. El primer registro de eso es este de aquí. La inserción del dato del usuario. Un empleado con ID 999, con apellido temp employee, como un empleado temporal, y se le pone el salary representative, que es el tipo de trabajo que tiene, y el salario que gana. Ya después de hacer la actualización de este registro que se hizo, ya se van mostrando los cambios dentro del historial de cambios. Entonces supongamos que usted debe prevenir a los empleados que no son presidentes ni vicepresidentes teniendo un salario de 15.000, más de 15.000. Entonces se crea otro trigger, ¿va? Para restringir salario. Y dice que si antes de una inserción, actualización o salario de empleado, hace lo siguiente, chequea si el nuevo Job ID tenga lo que es address y el ABP, que son los ID de trabajo de vicepresidente y presidente, ¿no?
Entonces, y que chequee también si el nuevo salario supera los 15.000. Entonces, va a verificar antes que este ingrese esos registros, que si son pertenecientes a lo que es el presidente y vicepresidente, si cumple esos requisitos. Tiene que verificar también si ese empleado gana más de 15.000. Si cumple esos requisitos, entonces tiraría un error diciendo que este empleado no puede ganar más de $15.000. ¿Ok? Yo estoy limitando ya, restringiendo el salario a los que son vicepresidente y presidente. Entonces, en la actualización de empleados se le asigna el salario a 15.500. Y mire lo que sucede, va. A nombre de King, David va. King es vicepresidente, pero David no lo es. Entonces, esta actualización produce el siguiente error. El primero es que no puede ganar más de $15.000. El segundo es que uno de ellos, last name dice, hay un problema con el trigger, va, que restringe el salario, según uno de los usuarios, de los que se ingresó. Entonces ninguno de los empleados se le actualizó porque la actualización debe cumplir la sentencia anterior. Antes de que se haga una actualización tiene que haber cumplido estos requisitos. Si no cumple estos requisitos, se hace un rollback de lo que se hizo y no se ejecuta la sentencia por desgracia. Entonces, se prueba texteando lo que es el trigger ese que se creó. Hizo el rollback, entonces a la larga la sentencia se completó al 100% a pesar de que no se hizo la actualización debido al error que mencionaba anteriormente. No puede tener más de $15.000. Y otro ejemplo que pudimos haber implementado como integridad, comparto una restricción, va, un trigger, es que en la tabla de departamentos, de empleados, perdón, tiene una llave foránea, una restricción de llave foránea en el departamento ID. En el departamento ID de la tabla. Entonces el departamento ID de 999 no existe, así que la sentencia de ML viola la restricción del empleado en el registro donde no se actualiza, donde esto no está actualizado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está diciendo es que no existe el dichoso departamento, entonces usted puede crear un trigger para crear nuevo departamento automáticamente en el siguiente registro, en la siguiente fila. Entonces se crea un trigger para un nuevo departamento. Entonces se creó reemplazo un trigger y él pone el nombre del trigger. Entonces antes de una actualización del ID departamento, la tabla de empleados para cada registro se hace lo siguiente: se crea una variable de departamento con el tipo va. Entonces se hace un select department ID y lo pone dentro de la variable ID from department, donde el ID de departamento es el nuevo valor del departamento ID. Ok, entonces ya viene la sección, dice que cuando no se encuentra, miren que y aquí viene la sección, cuando no se encuentra la información, entonces inserta dentro de la tabla de departamento el nuevo ID de departamento diciendo departamento ID. Y este ya está concatenando. El nuevo departamento ID, nuevo departamento ID. Le pone nulo nulo. Ok. Entonces, aquí lo que está haciendo es un mensaje, por decirlo así, que pone el número del ID de departamento y el departamento con el número tal y le pone nulo nulo, que son las columnas que le va insertando en la tabla de departamento. Entonces, al actualizar la tabla de empleados, se asigna el departamento ID con 999, donde el empleado del ID 124.
Como no existía este dato, no encuentra información de ese dato, el trigger se dispara y cuando se dispara ya hace esta función. Insertar el nuevo departamento, después de haber insertado el nuevo departamento, ya efectúa correctamente esta sentencia. Entonces, viendo el primer ejemplo del trigger, dice entonces se crea o reemplaza un trigger y después de cada actualización de tal empleado para cada fila, se va registrando dentro en la tabla historial que se creó, ¿va? Los valores del usuario, la fecha, el valor previo del ID del empleado, el valor previo del salario y el nuevo salario. Recuerden que el all y el new, este hace referencia al valor previo antes de la actualización y este nuevo salario es el valor después de la actualización, el valor viejo y el valor nuevo. Entonces, si el empleado tiene diferentes nombres, usted le llamaría viejo instead, en vez de lo llamaría viejo o entonces all is not good name, dice que no es un nombre bueno, pero es posible que usted pueda. ¿Qué parecería con cómo saldría nuestro código? Dice. Entonces, ahorita está haciendo referencia a lo que son. Entonces vamos a ir bien. Miren que aquí en vez de cambiar de empleado, aquí ya le puso viejo, ya no le puso viejo, antiguo. ¿Va? La palabra all en este código significa dos cosas, que el valor de calificación es como un nuevo y puede también ser el nombre de una tabla. Entonces el código va a trabajar, pero es confuso leerlo porque no tenemos el uso del all y new. ¿Okay? Entonces nosotros podemos usar diferentes calificadores haciendo referencia a la cláusula. Esta cláusula all va. Entonces se usa lo que es haciendo referencia a lo que es viejo a una sentencia que se llama as former new as letter. Entonces former a letter son llamados un nombre de correlación y son aliases para lo que es viejo y lo nuevo. ¿Ok? Entonces aquí el alias de all, miren cómo hace la referencia al all, ¿va? El all se le va a hacer referencia como former, ¿va? Y al nuevo se le hace referencia como letter. ¿Ok? Entonces, cuando usted usa las correlaciones de los nombres, son como, as long as they're not reserved words, usted puede usar el alias para eso como usted quiera. Dice, con tal no da referencia a las palabras reservadas. Dice, la clase de referencia solo se usa en triggers con registro, que usa registro, a nivel de registro. Entonces aquí hace referencia a la palabra viejo como former y a la palabra nueva como later. Decirlo así. Entonces, en vez de hacer el start all y new, bueno, entonces a lo que era all se le pone former y a lo que era new se le pone later. Yo considero que es más fácil usarlo all y new, va, porque es una palabra más cortita que, que esta. Pero lo que está haciendo con la cláusula de referencia es que a usted se le facilite el uso de tal. Si usted sabe que all es una referencia al valor previo antes de una actualización, inserción o borrado de un registro, ahí va a estar. Sabe que es para eso, que es un valor previo de eso. Y si algo nuevo, y si el new ya está refiriendo al valor que se hizo después de esa actualización. De qué número cambió de aquí, de donde antes era 500, ahora se va a volver 800. Entonces esto es lo que le hace este sería mi nuevo valor. ¿Ok? Entonces vea el código, este trigger y dice que guarda el salario
cambiado solo si el nuevo salario es mayor al viejo salario. Entonces ahí ya le pone la restricción del salario, que le llama el dichoso trigger. Y dice, empieza con el nuevo salario mayor a all salary cuando inserta estos valores. Entonces está haciendo una comparación si el nuevo salario es mayor al viejo salario. Si sucede eso, se registra esos valores, eso en el historial, ¿va? Entonces dice que todo el trigger es una sentencia if. En la vida real puede haber más líneas de código, incluyendo lo que son cases, loops y unos otros que otros constructores. Y si nosotros podemos programar el if en el trigger, en el causador trigger solo antes del begin, dice. Entonces empieza ya ustedes ven ahí en la creación del dichoso trigger, que después de una actualización de salario en la tabla para cada registro, sucede cuando el nuevo salario supera el viejo. O el nuevo valor del salario supera el valor previo al salario. Si ya cumplís esa sentencia, ok, no se está usando un if, solo se está haciendo la sentencia when, va a verificar esos datos. Si cumple esos requisitos, ya inserta los registros eso en el historial de la tal historial que nosotros hemos creado. Entonces este código es más fácil de leer, especificando el trigger, el cuerpo del trigger, que puede ser complejo y largo, ¿va? La cláusula when se usa solo en lo que es trigger de registro. ¿Sí? Entonces solo vamos a ver. Este sí es largo, este tema. Vamos a llegar. Y que este tema se me olvidó mostrarlo. Permítame que voy a... Permítame. Entonces, donde alineando tablas no podemos hacer actualizaciones de uso complejos de vista. Supongamos que en la tabla en los detalles de la tabla de empleados hay una vista compleja en la cual está basada en la unión de una tabla de empleados y departamentos. Entonces muestra entonces la otra sentencia SQL falla. Recuerden que esa de Employee Details es una vista, ¿va? Usted no puede, dice, usted puede sobrepasar esta creación usando lo que es el instead of en una actualización sobre su tabla subrayada directamente del instead, intentándolo o fallando la actualización de la vista. Bien raro lo que está ahí. Malo de las traducciones, ¿no? Entonces, instead of triggers, esta sentencia instead of funciona siempre con triggers de registro. Vamos a ver si con un ejemplo es más sencillo. Entonces, aplicaciones van. Entonces viene lo que es el insert into, lo que es la vista, y el instead of trigger, mi vista. Entonces dice que esto no puede suceder. Y ahí viene la inserción de la tabla 1 y la tabla 2, pero vamos a ir viendo más ejemplos. Entonces, para performar un insert dentro de una vista basada en dos tablas, muestra el detalle siguiente. Entonces ya viene lo que es la inserción de tabla, los valores tales de dos tablas. Cuando se usa el instead of,
y dentro de la tabla, esa que ven, sí, esa tabla, digo, esa vista, dice que no iba a suceder, pero ya viene lo que es la inserción. Bueno, nosotros tenemos que ver insertado dentro, eso para dentro de las otras tablas, ¿no? Que ya sería New Department y New Employee. Entonces no se puede insertar directamente, entonces nosotros tenemos que haber insertado los valores tanto en la tabla 2 como en la tabla 3. Entonces, para evitar esto, porque hay una vista ya creada, aquí lo que está haciendo básicamente es crear las dos tablas y crear una vista aparte para ir haciendo las vistas. ¿Va? Ustedes ven aquí, ya se crea la tabla de nuevo empleado y la de nuevo departamento con sus funciones ya dadas. Ya en la última sección donde dice crear vista, ya se selecciona la tabla de empleados y también lo de la de departamento, y ahí hace la unión, va, donde no empleado y no empleados hacen la relación el departamento ID, porque recordemos que esos tienen comparten un valor en común, que es aquí el de ID de departamento. Entonces ya se crea la vista. Entonces, primero se crean las tablas y la vista. Después de haber creado la tabla y la vista, se usa la sentencia instead que es el trigger, ¿va? Entonces ya se crea un nuevo empleado en el departamento, nuevo empleado y departamento, y se usa lo que es instead of. Y entonces lo que hace aquí dice, en vez de insertar dentro de la vista, porque esto es lo que hace, no se está haciendo una inserción, dice, en vez de insertar una registra, hace lo siguiente, inserta dentro del nuevo empleado los valores tales. ¿Qué está haciendo? No estamos insertando, lo que está haciendo aquí no es que estamos insertándolo dentro de la vista, sino que lo estamos insertando esos valores directamente a las nuevas tablas o a las tablas que están relacionadas con la vista. Por eso es que hace esto de acá. Entonces, en vez de insertar dentro directamente de la vista, hace lo siguiente, inserta en la tabla empleados los valores estos y se actualiza lo que es el departamento. Ok, miren que está aquí insertando el nuevo empleado y aquí ya se está actualizando el nuevo departamento. Y en el cual dice que el departamento salary se le asigna departamento sal más el nuevo salary. Ok, entonces ya se agrega el nuevo salario y ya tenemos ya los registros. Entonces básicamente en esto de acá no estamos insertando estos detalles en la vista, sino que estamos insertando los valores correspondientes dentro de las tablas que están siendo utilizadas dentro de esta vista. ¿Ok? Entonces, mire este trigger, va, y veamos qué es lo que sucede. Entonces ya viene lo que es la actualización de salario para cada tabla, inserta los registros dentro de la tabla historial, va. Entonces, ¿qué pasaría? Dice, si hay más de 1 millón de empleados, si se les quiere dar un incremento del 5% del salario. Entonces el trigger automáticamente ejecuta 1 millón de veces esa inserción, esa actualización, ¿verdad? Entonces lo que lo va a hacer es muy lento porque como son 1 millón de empleados, entonces lo va a hacer 1 millón de veces. Recordemos que es por registro que lo hace. Entonces, antes del curso habíamos empezado a usar lo que es el bulk y el for all para acelerar lo que es las sentencias de ML. Usted puede usar el for all dentro de un trigger, entonces vamos a ir viendo. Se crea el trigger para después una actualización que para cada registro hace lo siguiente, se declara el tipo de tabla, que es donde va a almacenar los registros. Recuerden que el bulk y el for all ocupan que usted cree una tabla, para poder copiar todo y pegarlo ahí. ¿Okay? Entonces ya viene lo que es el tipo, la tabla log employee que es de la tipo tabla y copia lo que es el mismo historial.
Cuando digo log table, log table está copiando todas las columnas que tiene esa tabla, ¿no? Para poder integrarla. El index by binary integer siempre hay que ponerlo y porque aquí solo estamos declarando el tipo, ¿va? Ya declarado el tipo, aquí solo pongo log employee table y le asigno este tipo que yo creé. Ok, entonces aquí estoy creando mi tabla. Después, en el begin, estoy populando la tabla que creé, que es el log employee table, conforme a la tabla empleado. Entonces el for all, para que el for all es una manera simplificada de estar usando aquí hay sentencias que no se deben utilizar. El for all solo necesita que para lo que está haciendo el for all es que para cada registro que está del, de la tabla que se creó, desde la primera hasta la última, de lo que está conforme a lo que está copiando, se insertan los nuevos valores. Ya lo habíamos visto. Entonces, esto no va a trabajar debido a que esto es ahí es donde ve que no trabaja, porque dice que este es un trigger de registro, por aquí está for each row. Entonces, este tipo de scope de log employee type collection, hay que un poquito analizar esto. ¿Qué sucede? Él dice que el trigger, la variable del trigger pierde lo que es como el manejo, la captura de cada ejecución del trigger, ¿ve? O sea, que cada registro que se está registrando, que quiere registrar, entonces para cada vez que el trigger esté disparado, la información se colecta y está ya coleccionada y se pierde en lo que está en la tabla. Debido a eso, porque como es de registro, no puede hacer eso, copiar todo y ponerlo ahí. Entonces cada vez que quiera hacer la ejecución se pierde. Para evitar que se pierdan los datos, necesitamos un tigre que dispare solo una vez. ¿Okay? Estamos usando el full cost, toda esa onda. Entonces, no necesitamos, pero haciendo referencia a los valores de la vieja, de la columna, haciendo referencia a las columnas de los valores para cada registro que sea viejo y nuevo. Entonces necesitamos un row trigger en ese aspecto. Cada trigger no puede ser tanto un trigger de registro como un trigger de sentencia. Eso no se puede dar al mismo tiempo, ¿o sí? Entonces, claro que no va. Entonces lo que podemos hacer es crear un trigger compuesto. Entonces, ¿qué es un trigger compuesto? Es un trigger que puede incluir acciones para cada 4 posibles puntos antes de una sentencia de trigger, antes para cada registro o después de cada registro y después de una sentencia de trigger. Las trigger compuestos son declaraciones de sección para cada sección que tiene diferentes puntos que tiene diferentes puntos, dice. No tiene que incluir puntos de tiempo para cada uno de ellos. Y los trigger compuestos usan variables de trigger para retener la información que se capturó. Entonces, ¿cómo se crea el dichoso trigger compuesto? Entonces ya se crea o se reemplaza un trigger, el nombre del trigger, y se usa la sentencia for lo que es el evento de la cláusula de lo que se va a hacer dentro del nombre de la tabla y se declara lo que es compound trigger. Y ahí viene inicializar la sección, las declaraciones, los subprogramas, ya viene la sección opcional 1, la sección opcional 2, la sección opcional 3 y la sección opcional 4. Entonces son secciones opcionales. Aquí hay una sección opcional para lo que es antes de una sentencia trigger, después de una sentencia trigger y también está la que está para cada fila, antes y después. ¿Ok?
Entonces veamos el ejemplo. Eh, entonces de creador reemplaza la tabla del historial para los empleados. Dice que para cada actualización del empleado, del salario del empleado, hace lo siguiente. Empezamos a usar la sentencia compound trigger para que entienda el trigger que esto es compuesto. Entonces ya empieza a hacer lo que es el tipo y la tabla que se va a crear. Entonces aquí donde empieza, para cada registro, ya empieza a popular la tabla. ¿Va? Esta es una opción. ¿Va? Y para cada sentencia hace un for all. Entonces lo que está poniendo acá es que en base a esto ya crea lo que son las sentencias. Si se hace por registro, ya popula la tabla. Si se hace por sentencia, ya uso un for all. Y ahí está, ahí va todo. Vamos a ver si está el mismo ejemplo del código, pero ya más completo. Y ya vamos viendo que ya tiene lo que es como un trigger compuesto. Ya se crea el tipo, la tabla y se crea una variable de tipo binary integer que es 0. Entonces para cada registro hace lo siguiente. Se crea una variable, se utiliza la variable indexada y a esa variable indexada se le suma 1, ya que este valor tendría 1. Ya empieza a agregar los valores de la tabla indexada, por ejemplo. Entonces aquí pone el valor del indexado, que aquí sería en la posición 1. ¿Va? Punto ID de empleado, como no el viejo, se le asigna el viejo salario. Y aquí viene lo que es el cambio del sistema y tal. Lo que está haciendo es como para cada registro. Está haciendo registro 1. Voy a dar más acá. Entonces, para cada registro, lo que está haciendo dentro del historial, de la tabla historial, hace lo siguiente. Entonces, como ahorita estamos en indexado, pone la posición 1 en indexado y ya va creando lo que, asignando lo que es el ID del empleado, employee ID, después viene lo que es el salario, que este sería nuestro indexado aquí, la columna employee ID salario y la fecha. Vamos a poner change date abreviado. Entonces tenemos en las tres columnas, aquí pone el ID del empleado viejo, por ejemplo puede ser en 001, la fecha de contratación va a ser siempre la del sistema, vamos a decir, suponiendo sysdate y la del salario que sería, puede ser 15.000, no sabemos. Solo es para ir teniendo eso. Después, entonces para cada registro hace eso. Si hay 50 registros, va a llegar hasta 50. Ok, si hay más, va a llegar hasta ahí. La finalidad es poder ya establecer los parámetros para cada cosa. Pero ahí va yendo el asunto. Esto lo hace por registro. Ya aquí ya lo hace por sentencia. Por sentencia, lo que hace es lo siguiente, que para cada uno, desde la parte del registro inicial al final, inserta los valores dentro de la tabla que hay historial. ¿Ok? Y hace lo mismo de aquí arriba. Solo que si los registros son más de, por ejemplo, 5.000 registros dentro de esa tabla, el primero va a ser muy lento, el segundo no. Si son chiquitos, los mismos van a dar la misma función. Y ahí está. ¿Alguna duda hasta ahora o todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, ¿cómo vamos con las pruebas, muchachos? ¿Cómo vamos con las pruebas? Ya terminó la primera parte.
necesito que termine la primera parte antes del 20. Ahorita voy a chequearlo. Ya vimos lo de la 13.3, la 13.4, la 13, me faltaría la 13.5, lo que son manejo de trigger, pero creo que lo vamos a ver mañana. Voy a ver cómo estamos aquí porque necesito saber cómo vamos. Y voy a generar un informe para ver cómo estamos, quiénes son los que me han trabajado en la primera parte y quiénes no. Para darles ahorita chancecito hasta las 10:15 para que vayan trabajando en eso. Que a la larga yo creo que terminen eso. Que estén preparados todos ustedes para eso y dejemos lo mejor para el final. Lo que es ligar una base de datos con un programa de... con ligarlo con un programa de cualquier lenguaje. Ahorita por lo menos tenemos a Fred que ya tiene el de... que lo va a hacer con Defi y yo lo voy a hacer con Java. Yo no sé si consiguió usted no consiguió un material de referencia para explicar o de apoyo, mejor dicho, Fred, para utilizarlo. Yo lo puedo explicar si usted quiere, pero material de apoyo, no, si a duras penas he logrado las conexiones y en gran parte es manuales y tutoriales y otra parte es a prueba y falla, Es que hay que hasta darle. intentar, es que así se pasa, así se aprende. Pero Sí, usted lo ligó sí, con la verdad que Oracle sí. o con una base de datos que usted tiene. No, es que tengo instalado la base de datos de Oracle en Linux Oracle. Ah, ok. Ya. O sea, hice una máquina virtual Sí. con Linux Oracle. En esa Linux Oracle logré la instalación. ¿Se acuerda que yo pregunté que cómo se podía crear una nueva base de datos? Ujú. Y no me acuerdo, un compañero nos ayudó ahí El de las y me dijo 11, que era por... Diego. Ajá, Diego, correcto. Me dio la guía ahí, la iluminación de buscar que era por medio de un usuario. Ahí ya le fui encontrando, no era tan sencillo solo como crear un usuario, pero le fui dando, buscando, pero es como por pedacitos, pues aquí encuentro un pedacito donde resuelvo algo, después en otro lugar encuentro otro pedacito, entonces darle todas las referencias donde encontré todas las papadas, va a estar difícil. Sí. Pero está hasta donde voy ahorita, les puedo hacer una demostración de cómo queda un programa ya funcionando, conectándose directamente con una base de datos Oracle, y les puedo mostrar, sería muy sencillo lograr Sí, es que es más sencillo la conexión. más sencillo lograr la conexión si usted tiene ya una base de datos que no sea de Oracle, que usted la creó, solo es de mencionar el servidor y ya la conectará aquí. Correcto, Eso es más correcto. sencillo, que a la larga eso es lo que se va a hacer. Ya Y eso, cuando se refiere a base de datos creada, es a una nueva base de datos, pero siempre en Oracle, sí, es ¿verdad? que todos trabajan en Oracle, por eso. Ok, sí, Sí, ya solo. logré crear una base de datos, entonces Sí, es sí. como que yo le diga que usemos MySQL, el gestor de base de datos, ahí uno crea un servidor, solo lo manda a llamar. Si usted tiene otros servidores aparte de MySQL, como SQLite o eso, siempre piden un espacio en el servidor de Oracle para trabajar la base de datos, siempre es así. Solo que, Correcto. pero ya cuando estamos diciendo ya directamente como por Apex, como bien complicado hacerlo directamente de Apex, pero ya desde un servidor que usted creó con su usuario y todo, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Sí, y es que no encontré otra forma porque por medio de Apex, la única forma de acceder a esa base de datos que uno puede crear en Apex es por medio de REST. Sí. Y REST ya es otro tema completamente diferente. REST es una interfaz que hay entre la base de datos y el programa que uno esté haciendo, ¿no? Es un intermediario. Ujú. Y por lo tanto ya la comunicación vía REST con cualquier base de datos, no solo con Oracle, REST se puede utilizar para cualquier otra base de datos. Sí. Es otro mundo, eso ya Sí. viene en formato JSON,
Exacto. Solo, o sea, ya no está interactuando con la base de datos si directamente. nosotros Y yo tenemos lo que una quería forma lograr local. era esa interacción directa con una verdadera base de datos Oracle. Sí. Entonces la única forma que encontré fue así. Ok, De forma yo local. lo instalé, diga, De forma local lo hizo. Fue local. con un servidor propio instalado, sí, pero también vi que, o sea, yo fui el que me compliqué instalándolo en Oracle Linux, pero hay una versión de la base de datos de Oracle para Windows, pues, que creo que la mayoría de los que usen Windows, eso es lo que van a preferir. Ujú. No, es que como Pero todo sí, el hay mundo una usa versión Windows. para Windows sencilla de instalar, muy sencilla de instalar. No, pero ¿sabe algo? Al menos aprendió. Eso no lo da como malo. Uy, sí, no, definitivo, esa es la mayor ganancia, Sí, olvídese. no. Pudo haber macaneado, pero Esa es la aprendió. Es que eso es lo... mejor ganancia, es haber aprendido algo, sí, definitivo. Porque miren que hay gente que no me ha avanzado nada. Vamos a poner aquí. Porque yo miro el progreso. Vamos a ver. Ya lo... Miren, hay gente que... Itan se me desapareció. Yo voy a enviar esto. Pero solo voy a... ¿Qué más? Y yo voy a enviar esto. Personas que tienen que no me lo... La mitad para mí es como decir 50. ¿Va? Si no me lo das a mitad, yo no puedo hacer nada. Y tengo que quitar un usuario aquí que yo aparezco como ingresado. Entonces voy a eliminar este. Y archivo, guardar como. Esto lo permite. Ve que no puedo usar esta computadora para avance, plataforma. 8M. Ya no puedo usar esta cosa para programar, entonces voy a esperar yo. Entonces yo ahorita quiero que se enfoque más en eso, en terminar eh, la plataforma porque está volviendo a llevar el curso, no le hallo gracia. Hay gente que sí ya va bien avanzada, eso sí me llega, pero ya tenemos aquí Kevin, Alexandro todavía no me ha avanzado. Yo lo voy a quitar los nombres de usuario ahí, luego lo voy a quitar los nombres y apellidos y voy a dejar los usuarios por prevención, va. Pero ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas que no me han hecho nada. Y aquí los tengo probados. No nos podemos quedar así. ¿Qué pasa con esta gente? Va a tener que llevar el curso desde cero. Desde cero lo va a tener que llevar. Y yo voy a reportar esto. Yo tengo hasta el 20 para reportarlo. Ok, para el 20 para reportarlo. Eh, el 20 reportar esto para los que ya me pasaron. Si tiene 100, por ejemplo, aquí Héctor y Giovanni, eso ya terminaron la plataforma. A mí esto ya les puedo sacar la nota. Porque como yo quedé con ustedes de que íbamos a hacer los ejercicios prácticos, pero esto que estoy viendo aquí en los triggers, esto no son tan complicados. De hecho, estos triggers ya son como establecidos para ciertas funciones, entonces ya van marcados. ¿No? Pero sí, ya he visto ya gente que ya me hizo la mitad. Creo que la mitad es 57.9%. Y, y ahí vamos. Pero esta gente ahorita tengo que buscarla. Se me han perdido. Y yo sé quiénes son ellos. Todo esto ya los conozco. Pero es un poquito. Son como, ¿cuántos son? 6. 6 o 5. No, hombre, 21 me van a pasar entonces. 4, 5, 6, 7, 8. No, hombre, tengo que poner los pilas. Eh, entonces ya los demás vamos bien. Entonces, solo a 6 personas. Pero ahorita lo voy a enviar a WhatsApp. Solo permitan. Voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta columna que cada día envía a su usuario. Eh, y los que tienen 0 me preocupan porque tienen hasta el 20. Ahorita, solo denme un momentito, muchachos. De otro lenguaje de programación antiguo. Ni tan antiguo, ¿va? Porque todavía el Visual Basic se mantiene actualizado. Ahí a paso de tortuga, pero se mantiene. Pero todo sirve, muchachos. Todo sirve. Entonces miren, ya ahí viene lo que dice que el Delphi Community Edition
Lo que ya le viene, prevé las herramientas de iniciar Pascal para el desarrollo de aplicaciones de Windows, Mac, dispositivos móviles y Android. ¿Por qué? Para eso. Porque eso nos había explicado Fred de un principio. Aquí ya les explica la instalación. Podíamos haber descargado solo es de buscarla en internet, hasta en YouTube lo pone. Descargar la instalación para lo que es Architect. La forma arquitecta es solo buscar la fully con el crack y todo. Y solo esperar a que descargue. Ok, pero vamos a dar a Fred que nos explique primero cómo es las funciones. Un día de esto, cuando terminemos todos los temas, ya ahí ustedes pueden guiar a través de esto. Creo que es las mismas funciones. Solo vamos a ver si Fred dice que es cierto, ¿va? Porque necesito, bueno, yo nunca he programado en Delphi. Sí he programado en Java, sí he probado en C++, en HTML. Ahorita tengo problemas con el internet. En HTML. Hasta ahorita estoy tocando JavaScript. Más que todo por eso, pero ya la interfaz aparece así, Fred, o ya cambió. Porque este es del 2018, no sé si está desactualizada del todo. Sí, hay como 4 versiones más que después de esa. O sea, como le digo, es a veces hasta más de una versión al año. Ujú. Pero la interfaz en sí, como en sí, es muy similar, muy similar. Pero sí, ya van como, a ver si esa es la 10.2, decía. Ujú. Algo vi en la instalación, en la pantalla de 10.2, después salió la 10.3, Sí, es que este es 10.4. del 2018. Ahí eh, dice en la instalación. y ahorita, ahorita a principios de septiembre, como el 9 de septiembre, salió la versión 11, Sí, la 10.2. que viene ya lista para el nuevo Windows 11 que todavía no ha salido. Sí, es mismo Pro, por lo que le mejoran unas cositas. Esta gente le mete. Pero miren que a mí fíjate que me está llamando la atención Delphi por esa onda de que tiene muchas funciones. Tiene lo que es para Android Service. Tiene un montón de, híjole. Entonces hay que crear aplicaciones de consola. Pero aquí ahora está enseñando de consola. Todavía no han visto ya lo que son interfaces, va. Pero ahí les explican miren, cómo les va explicando todo, dónde pueden guardar sus proyectos, cómo va la estructura del programa. Como dice, viene con un beginning y end. Y aquí ya empieza, va, en el beginning y el end. Él solo pone write y pone un mensaje, va. Readline es un salto de línea, supongo, va. En ese caso, porque yo lo entiendo así. Sí, Es un salto. y se queda esperando ahí la lectura. Ok. Entonces esta línea de aquí es la que está parpadeando. Queda el cursor ahí como interceptando alguna entrada que le dé el Sí, usuario. ok. Entonces esta es una de ingreso, básicamente. Ok, ok. Ok. Ujú. No, si esto solo es para ir viendo. Miren que no es tan difícil y uno sabiendo programar, se le hace fácil. Ya viene esto es lo que me llega a mí del temario este que les explica lo que es el diagramado de flujo, cosa que la mayoría de programadores no hacemos. Que lo primero que tiene que hacer uno es esto, pero como uno va a su lógica ya de tanta práctica, ya me acuerdo cómo hacer esto, pero hay días que uno, ¿cómo se hace esto? Y miren, lo que está explicando, ya se aquí, este aquí es donde crean las variables, las horas de trabajo de tipo entero. Miren lo mismo que hemos visto como en base de datos, costa de hora double, sueldo double. Se empieza un begin, escribe un mensaje diciendo ingrese la cantidad trabajada, es el readline donde ingresan los datos. Entonces el readline aquí está diciendo que el número que usted ponga acá, que tiene que ser de tipo entero, se le va a asignar, digamos, pone 15, ese valor de 15 lo va a asignar a la variable de horas de trabajo. Después ya viene, le pide el ingreso de costo por hora. El readline está pidiendo que ingrese un dato. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Ya viene lo del sueldo. Esto sí es nuevo para mí, ¿ves? Cuando dice sueldo, esto del 0,2, esto sí es nuevo. Ujú. Esto sí no sé qué queda, pero lo demás sí lo entiendo. Aquí me va a imprimir lo que es el sueldo. Y este 0,2 que es. Yo sí no sé, sí no sé. Como nunca he programado en esto. La máscara de salida, puntos decimales. Correcto. ¿Cuánto le va a tener la máscara de salida?
Bueno, no he visto la salida. Vamos a ver. Como un formateo, es como un Es un formateo. formato del double que tiene. Es Ujú, como que yo estoy diciendo que agarra dos decimales después del punto. correcto, algo así. Bueno, vamos a ver. Sí, podría ser. Pero sí comienzan desde bien atrás en ese tutorial. Son muy buenos los tutoriales de ahí, de esa página que usted nos recomendó, muy buenos. Sí, no, es que aquí empieza desde cero para la gente que quiere, yo lo doy para la gente que quiere empezar a descubrir algo nuevo. O sea, pueden ser algunos que estén viejos, pero tienen la base. Lo importante es tener la base, ¿no? Yo siempre digo, Correcto. no es tanto que si usted lo va a manejar al completo, porque a la larga nadie maneja todo a un contexto. Pero ya lo que va a enseñar Fred, ya viene lo que es la programación orientada a objetos. Es lo que nosotros tenemos que manejar. Nosotros tenemos que saber qué es programación orientada a objetos, que son para lo que es la creación es esto de eventos, más que todo la de eventos, lo que es el T-Label, T-Button, eso es lo que va a explicar Fred. Ya lo que va a crear el formulario, y a partir del formulario, usted ingresa si quiere hacer una consulta, bueno, él hace un programa con formulario diciendo, bienvenido a la sección de consulta, eh, y le pone las opciones, qué consultas quiere hacer, de qué tabla, por ejemplo, empleado, bueno, y qué quiere a partir de la consulta de los empleados, pues quiero que me haga una consulta tal. Y entonces así la hace. Quiere saber el nombre del empleado, el ID del empleado, su salario o una consulta total, usted la puede hacer ahí. Entonces son cositas que vamos a explicar lo mismo en Java. Ahí está. Yo digo, aquí está bueno un montón. Yo uso estos también. No, ahorita creo que hay un problema con el servidor del sitio web este. Pero aquí hay un montón, muchachos. Miren, lo que es. Está el Visual Code, que es este, va, dice que está actualizado. Miren, este de Angular, intenten los que no saben qué es Angular. Esto es una cosa de los que más se está utilizando. Los que quieren, los que van a utilizar SQL Server, ahí está también el SQL Server, ya está actualizado. Eh, pero sí, Angular es bien. Fíjate que les voy a decir algo, si usted busca como programador chamba, va a ver que buscan gente que programe en Angular. De hecho, tengo un estudiante en la sección de las 11, usted lo vio ahí, Fred, ¿cómo se llama este? Ricardo, no sé si lo ven, un gordito. Ese trabaja para el área pública Ajá. y andaba buscando gente que supiera programar en Angular, que supiera MySQL, creo que también que supiese, hace días lo estaba buscando, hasta los puse a ustedes en el grupo, pero no sé si se comunicaron. Eh, en Node.js también un montón de cosas que estaba pidiendo, pero dice que le importaba más que usted supiera MySQL y Angular, más que esos dos, dice. Ya los demás se les daba, no era tan, que tuviera una idea, porque a la larga no era tanto el uso de eso. Y a ver si consiguió chamba el muchacho o alguien. Pero ahí está todo, muchacho. Algunas cositas, va. Aquí está el Visual Studio Code. Este es un recopilatorio de programadores, pero ya en Java, aquí está el de Java uso este. Es más sencillo este. Solo es que cada quien tiene que diseñar a su manera. Cuando uno hace los formularios, nosotros vamos a guiar en este, va. Pero cuando uno hace los formularios, ya lo que es con Eclipse, va, o Apache Tomcat, con el servidor de eso, eh, aquí hace lo que es lo siguiente. Vamos a ver los formularios. Tengo los métodos de Happy, Okidoki, creación de objetos SQL. Tenemos Override, pero esto lo creas automáticamente en la ID. Eh, Ahí les muestra, vamos a ver si qué tiempo que no tocó esto. Ya como hasta ahorita estoy empezando a dar Java de nuevo. Ujú. Entonces ya vienen los de las consultas de tablas en MySQL. Aquí les explica cómo insertar la librería, qué funciones ocupan, va. Estas son librerías que a la larga no es tanta importancia aquí, solo es de llamar a Java Swing tal.
Aquí ya nos pone el Java SQL Connection, pero usted tiene que haber descargado las extensiones para hacer eso, la que hace la conexión, el uso del driver, el uso del manejo de resultados, hacer secciones, todo eso. Aquí empieza la creación de un formulario. Estos formularios aquí los pone bien sencillitos, que son así, pero el formulario lo puede crear a su manera. Usted le puede poner un fondo, le puede poner tal cosa, puede crear tantos formularios necesarios para un solo programa. Yo tenía, bueno, de hecho, uno de sus compañeros que se retiró, que estaba en las 8, pero se retiró por trabajo, él hizo eso en base a, ligando una base de datos. No sé si se acuerdan de Luis Felipe. Luis Felipe hizo uno de estos y súper fresa le quedó. Yo lo creo para una compañía y le salió. Ya lo voy a enviar, le voy a decir que me lo envíe, el modelo de él. Voy a contactar con él. Para que vean uno de los ejemplos, va. Entonces, más que todo, esto de aquí se mira muy como bien feo y todo, pero uno va diseñándolo, va. Pero este de aquí, esto que está acá, esto de acá, es el mismo código de acá, solo es que de modificarlo un poquito. Ok, ya le voy a ir explicando cómo. Entonces aquí ya solo se está heredando todo lo que es lo que es el formulario, lo que es las características visuales, se está heredando acá todo esto. Y ya se empieza a crear lo que es unas variables privadas, que las vamos a ir viendo después. Después ya viene el método main, que es para invocar el programa, para que se ejecute, ¿va? Lo que son los eventos de consulta, etcétera, a partir del formulario que se creó. Entonces, esto ya es lo que se ejecuta al final porque es un método main. Y aquí ya viene lo de los formularios, lo que es la creación visual del formulario. ¿Ok? ¿Qué gesto? La creación visual. Allá se crean las variables, se inicializa todo. Y después de esto se le da función. ¿Ok? Ahí es donde se crean los eventos. Se crean los eventos. Cada vez que usted introduce un dato acá, por ejemplo, estoy haciendo una consulta para ver descripción del artículo. Si yo tengo, por ejemplo, una manzana, pongo manzana aquí, le doy de alta, ya me va a tirar el precio, porque yo programé este cuadrito para que me haga la consulta de búsqueda del precio dependiendo del nombre del artículo. ¿Ok? O yo pude haber hecho también, solo poniendo el código del artículo aquí, le doy consultar por código y aquí en la descripción del artículo y el precio me van a aparecer los dos objetos. Entonces nosotros programamos eso, tanto los botones como los cuadros de texto, que eso es cosa que él va a explicar. También, con lo de la programación hay más tipos de programaciones. Entonces, en MySQL, en este caso en MySQL porque este es local. El local es más rápido, es más sencillo. Ya conectarse directamente a Oracle es un poquito bien macaneado. Solo es de ir trasteando, averiguando, buscar tiempo, pero ya si está haciéndolo de forma local, es mucho más sencillo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, las conexiones que nosotros tenemos de MySQL es de forma local. Localhost es más sencillo. Hace las consultas o usa esta línea de acá, ¿va? Y miren cómo es, ¿ve? Localhost, y aquí ponen el nombre de la base de datos que usted creó, aquí el usuario y aquí la contraseña. Entonces, el programa este está ya, aquí ya se crea se ve la conexión, si a la larga al ejecutar le dice que no encuentra el registro, es porque esa base de datos no existe. Por eso les está diciendo yo que si crean un usuario independiente para esa base de datos, se les va a hacer más fácil. Porque como todos usan root, es un usuario como predeterminado, entonces ahí. Pero igual lo vamos a ir bien. Pero para ir haciendo todo esto, nosotros tenemos que haber primero visto lo que es el uso de lo que es, ¿no? De las estructuras dinámicas, como generar listas, tipo pila, tipo de cola, todo eso tendríamos que verlo. Si usted no sabe programar en Java, eh, tendremos que empezar desde cero, porque tenemos que saber lo que son interfaces visuales, que son componentes swing. Y ahí viene lo que es lo mismo que hemos visto, el frame, el label, button, lo mismo que estaban viendo en Delphi, es lo mismo. Bueno, entonces, más que todo eso, muchachos.
Con respecto a la plataforma de Oracle con SQL, con PLSQL, hasta aquí no sé si vamos problemas, que si tienen dudas con respecto a ciertos temas que no han quedado claros para volverlos a hacer. ¿Sabes qué pasó, Fred? Con aquella cosa que no me dejaba subir esta onda, cargar documentos por cuestiones de privilegio. Estuve averiguando con mi compañero el Kenny, él también le tiró el mismo problema. Me dice, mira, averiguamos y ¿sabe qué me dicen? Que nosotros tenemos un usuario creado por el administrador. A pesar de que nos diga la cuenta que somos administradores, no somos administradores. Tal vez somos administradores dentro de nuestra base de datos, pero para nosotros hacer manipulaciones así como garantizar privilegios y eso no podemos tener, no tenemos nosotros. Tendríamos que comprar un espacio en Oracle para hacer eso. Por eso es que no me dejaba cargar algunas cosas y no me dejaba ejecutar algo otras, pero entonces por esas razones no me pudo cargar los documentos. El código estaba bueno, solo que no tenía el privilegio para poder mandar a traer ese tipo de documentos a Apex. Esa fue la razón, por eso no podía crear yo una ruta de la ruta esa para poder cargar los archivos. Sí, sí recuerdo ese caso. Sí, entonces, Pero Luis, en ese caso, qué fregados estos de Oracle, porque los limitan bastante a ustedes como instructores para poder desarrollar los temas. sí, sí, que se supone que el curso es más que todo, es que la verdad es puro negocio de ellos, usted bien sabe que es negocio de ellos. Porque a la larga hay gente que le va a gustar Oracle, entonces va a querer que adquieran los servicios. Pero sí, a nosotros no nos dan un usuario así de Apex para que nosotros trabajemos como administrador, ¿no? O que nos den los privilegios, no nos dan eso. Nosotros somos iguales a ustedes, abrimos el usuario y ya, con ese usuario trabajamos. Bueno, por esa y algunas otras razones es que yo preferí montar una base de datos localmente en lugar de estar queriendo utilizar Sí, no, Apex. no, pero es mejor que lo montemos localmente, fíjense, porque Sí, a la larga solo uno ya sabe conectarlo y imagínense que cuando usted haga programas para una empresa chiquita, y mire, hagan tal computadora, yo le voy a hacer el servidor local para su empresa y ya. Conecta las computadoras con esa base de datos y los programas y ya les va a servir sin ningún problema y se va a ir actualizando dentro de la zona local. Y eso es lo mejor, lo más conveniente. correcto. Entonces, aparte las empresas grandes que trabajan con, con Oracle, por ejemplo, yo tengo una amiga, bueno, ahorita porque trabaja no puede hacer la reunión, pero ella sí trabaja ella trabaja para Tigo. El sábado, sí, el sábado creo que me ayudó, o el domingo, no me acuerdo. Me ayudó con una clase de diseño, explicando cómo funciona eso de las bases de datos ahí, que lo de migración y todo. Y yo me dice, no, ahorita mi empresa trabaja con Apex, solo que ahorita fregaron con un programa que antes podían hacer actualizaciones de registro con miles y ahora no, ahora las tienen que hacer por pedacitos. En vez de mejorar, salió peor. Pero son cositas que les digo que a la larga si usan Oracle y me dicen, no, hay un encargado de administrador de datos que es empresa, compró un espacio en Oracle para poder administrar lo que es Tigo aquí en Honduras. Entonces, ese man tiene los privilegios de hacer eso. Ahí está explicando ella. Consultas no hago mucho, me dice. Tal vez una consultita o una actualización, pero son privilegios que el administrador de datos que tenemos aquí en la empresa nos da. Y después tenía una compañera también, una estudiante también, que ella trabaja para un banco y ella hace consultas y actualizaciones sencillas dentro de unas tablas que se le ha permitido. Pero lo que hemos estado viendo es un poquito más avanzado de lo que van haciendo, básicamente lo que puede hacer un administrador. Lo sí, pero como dice, eso sí es una fregada que Oracle creo que lo hace más por negocios. Que si usted quiere utilizar base de datos con Oracle, hay que comprar los servicios de forma independiente para esos aspectos.
Más que todo eso. Y, ahí no, y el problema es que ahí no sale donde dice la compra, va. Presa, acuerda. No salía ahí, costaba encontrar. Sí, no, No sale no una recuerdo página haber donde visto esa dice parte. comprar. Solo sale que salen los precios y todo, pero no sale la. Ah, los precios, sí, no son claros. Bueno, lo único que sí son claros es que hacen una comparativa con los servicios de Amazon Con la y competencia ahí ellos son aseguran buenos. que es 3 veces más barato que Amazon Cloud. Pero el Cloud, sí. El Cloud, sí, La porque nube. también Oracle ofrece servicio de Cloud Computer. De Cloud Computing. De, Sí, eso fue lo único que encontré, que una comparativa, pero una comparativa que con un desglose que lo pierde más a uno. sí, no. Pero. Y ellos aseguran que son 3 veces más baratos que la opción de Amazon. Eso fue lo único, lo mejor que encontré. De ahí los precios de Oracle son, bueno, y en la mayoría Son exorbitantes. de los servicios así de este tipo son bien poco claros, por decirlo así. Ujú. Y hasta que uno ya está metido, embarcado en un barco, comienza a ver de que no es tan barato como se lo pintaban. Sí. Comienzan a salir, pero es que si usted quiere esto, entonces necesitaría esto. Y esto ya tiene un costo adicional. Sí. Y si usted quiere hacer esto también, pues también necesita certificados de seguridad. Obvio que se ocupan certificados de seguridad, si no, uno no puede usar las herramientas. Sí. Y así se la comienzan a meter de poco a poquito y cuando menos acuerda ya le costó 3 veces lo que en Lo un que le principio le tenía. tenía. No, Exactamente. entonces mejor no. Esa es la estrategia de Sí, ellos. es que es negocio. Por lo que le digo, imagínense que si. Que a nosotros nos han certificado como instructores, pero es que no somos instructores directamente de Oracle, somos instructores de Info. Es que es un solo relajo ahí. Dice que nosotros somos instructores de Oracle, pero en base a Info. Es bien raro eso. Si fuéramos directos, tal vez nos crearía un usuario ya con los privilegios y los permisos para ser administrador. Pero yo creo que es más negocio de ellos para que nosotros compremos eso y que le. Porque para comprar un negocio solo para explicar una clasecita de esa, no dicen cómo comprarlo. Porque no digo que es malo. Si yo digo que es para método de aprendizaje y enseñanza, es una inversión. Nunca lo he visto como un gasto. Pero debería haber por el convenio, deberían crearnos un usuario, aunque sea un usuario general para todos. Pues. Que, que nosotros seamos los instructores, seamos el mismo administrador de base de datos y que a la larga, ¿qué van a hacer? Nada. Y que fuera una base de datos que va a corromper una empresa, ¿no? Por eso es la manera, por eso de tal manera lo vamos a hacer de manera local, porque la manera local es más sencillo. Aparte no se tiene tantas limitaciones, sí va a haber sus complicaciones tal vez porque no les corre el programa, pero es de chequear el código más que todo. Pero ahí vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, no muchachos, aquí os dejo, seguimos mañana, ya saben que si tienen dudas con respecto a temas que hemos visto en el curso ahorita, que lo hemos visto bien sencillito, yo creo que lo veo muy sencillo, no sé cómo lo ven ustedes. Eh, si tienen dudas podemos repasar los temas, no hay ningún problema. Solo me dicen, estamos. Por favor, vayan avanzando en los demás temas, en las pruebas, porfa, para que ya los que ya tengan ya les pueda sacar su nota y ya decir, miren, ya pasó con él. Así de sencillo. Ya, por ejemplo, ahorita después de Jorge, él le puede dar la nota después de sacar la evaluación y cheque, ahí está pasado. Bueno, ¿dudas? ¿Todo listo, calisto? Cheque. Seguimos, va. Mañana, si Dios lo permite. Yo lo puedo sacar temprano. Listo, hasta mañana. Vaya, hasta mañana. Ahí nos mantenemos en contacto. Ahí avance, Fred, en lo que pueda. Si lo hizo en localhost no hay ningún problema. Yo igual lo voy a hacer de localhost porque ya tienen MySQL, que usen MySQL. Ya pueden crear su base de datos sin límite. Y la pueden hacer de tipo local. Es la ventaja de eso. Ok, Bueno, pues cheque, cuídense. Las grabaciones se las voy a pasar la otra semana, muchachos, o el domingo. Tal vez que ya con la computadora me renderice más rápido. Cheque.